Buenos días a todos y muchas gracias por venir a esta rueda de prensa de Clubes Baloncesto. Estamos en el Centro de Educación Infantil y Primaria de la Carballeira. Y bueno, una de las cosas que enorgullece a Clubes Baloncesto es poniendo en valor y dando a conocer pues, todos los representativos de la ciudad de Ourense, que para nosotros es la base de la educación, y aquí también es donde está la futura afición de Clubes Baloncesto y la base de la sociedad orensana. Y damos las gracias a don José Manuel, como director de este centro, pues prestarnos instalaciones pues, para poder hacer aquí este acto. Muchísimas gracias. Bueno, el próximo día jugamos contra el Playa Juventud, un equipo de cantera de Juventud de Badalona, y esperamos que tengamos un magnífico ambiente este próximo viernes. El partido lo jugamos el viernes, lo hemos adelantado pues, para facilitar a todos los aficionados al baloncesto que puedan votar el domingo. Y como en todos los partidos, pues la directiva del club pues, ha preparado pues, una fiesta, y en este caso es la fiesta del agosto, en el cual pues, a todos los niños que vengan al Pazo Pacopaz, a nuestro partido, invitaremos a un bollo preñado y la empresa Vegano pues, le ofrecerá los refrescos, etcétera. También en este partido haremos la presentación de las escuelas deportivas del Concello de Carballino. Y le damos las gracias al Concello de Carballino pues, también por colaborar con Clubes Baloncesto y difundir el deporte entre todos los niños de nuestra provincia, y en especial Carballino. Después también, el próximo sábado, colaborando con la Asociación Diabética Áurea, que tenemos aquí a don Carlos Campo, que es miembro de su junta directiva, pues vamos a jugar un partido de baloncesto pues, contra un grupo de diabéticos en el campus universitario. Yo también soy diabético y Clubes Baloncesto pues, siempre está abierto a colaborar con todas las iniciativas buenas que hay en esta ciudad, y como Clubes Baloncesto quiere ser una parte más de esta sociedad, pues aquí estamos abiertos a colaborar con los pacientes diabéticos y con todas las asociaciones que necesiten de nuestra colaboración pues, para difundir un poquito más la actividad que hace. Y bueno, y recordar que también durante los partidos tenemos muchas actividades, como son el concurso fotográfico, que está teniendo mucho éxito, concurso fotográfico patrocinado por Sony, en el cual cualquier aficionado que saque una foto del partido, pues con su teléfono móvil, cámara de fotos, etcétera, etcétera, que la mande a una página web y con un correo electrónico especial que tenemos para esto, pues a la mejor foto que escoge un jurado que lo forman los directivos de Clubes Baloncesto, pues le daremos un premio. Y este fin de semana, Antonio Gómez González pues, recibirá el primer premio de este concurso, que a final de temporada, entre todas las personas que hayan mandado una fotografía, se sorteará un televisor de 40 pulgadas, pues por gentileza de Sony, pues todo el mundo haber colaborado en esto. Bueno, yo antes de nada quería daros la bienvenida al Colegio de Luis Acuña, Colegio de la Carballeira, como habitualmente se conoce, y é para nós un placer recibirvos aquí a todos, e, bueno, pues nos enorgullece o achegamento do deporte aos centros, non? De alguma maneira, os centros pues, son o futuro, son a canteira a todos os niveis, tanto deportivo, cultural, como de calquera outra índole. Entonces, quero trasladar do equipo directivo do centro, todos os profesores, pues esta iniciativa que nos enorgullece por haber dispensado para hacer esta presentación de este partido. Muchas gracias y que todos hablen. Yo lo primero dar las gracias al Club Ourense Baloncesto porque siempre colabora activamente con la Asociación Diabética Áurea todos los años, siempre que se lo pedimos, y como dijo bien Jorge, este año es el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón universitario. Recibirá el primer equipo del Club Ourense Baloncesto a un grupo de niños diabéticos que harán actividades relacionadas con el baloncesto y con el deporte, para fomentar el deporte sobre todo a los que padecen esta enfermedad que es tan importante, y también habrá firmas de autógrafos, se harán mediciones de glucosa a los niños antes y después de la actividad, y se les dará de comer para que mantengan el nivel de glucosa adecuado para realizar la actividad. Y pues nada, muchísimas gracias, sobre todo por
por atraer a estos niños diabéticos al primer equipo. Es un orgullo para la asociación y yo creo que para esta ciudad. Muchas gracias. Bueno, hoy presentamos la campaña solidaria Encesta un Xoguete, creo que es conocida año tras año, y yo no quisiera empezar esta presentación sin nombrar a una persona que tras 16 años que la ha llevado adelante, que ha sido Charo Balado, y que personalmente me gustaría hacerle un reconocimiento porque ha sido una labor que sin ella no hubiese sido posible esta campaña solidaria. A partir de ahí, pues bueno, la campaña solidaria se inicia con el mismo fin de todos los años, que es las personas que más desfavorecidas de la ciudad y provincia, casas de acogida, puedan tener su juguete en esa época que todos los niños lo necesitan. Y bueno, el lápiz tiene un valor de €1. Esta iniciativa lleva 5 años desde que comenzó y ha sido siempre un éxito. Juguetos ha estado al lado en los últimos 5 años. Anteriormente siempre la gente donaba juguetes y bueno, vimos que la necesidad de intentar darle un juguete como cualquier niño que pueda recibirlo. Y bueno, los lápices estarán a la venta en los días de los partidos, en la próxima jornada del viernes y las 2 próximas jornadas antes de Navidad. Y bueno, toda la recaudación va dirigida a estas casas de acogida de Orense y provincia. Y bueno, agradecer a todas las personas que vayan a colaborar con esta iniciativa porque creo que estos niños lo necesitan y se tienen que sentir felices y, como dice el lema, por €1 una sonrisa. En las tiendas juguetos estarán a la venta y en ciertas empresas colaboradoras que van a poner sus lápices a la venta en sus establecimientos voluntariamente e intentando ayudar que esto sea un éxito para todos. Agradecer a visita do COA aquí ao barrio. Quero agradecer públicamente a José Manuel as facilidades que lle dá a nosa asociación colaborando cando organizamos actividades de unha forma moi comprometida e tamén quero poñernos a disposición desta campaña dos lápices para nós tamén na asociación poñer a venta estes lápices. Nós facemos a parte unha campaña e chamamos os carros solidarios por necesitado do barrio, as cestas solidarias que nos donan, e vou dicir, Mercamás e Aroski, e facemos unha rifa e a recaudación ya entregamos o día 23 aos representantes dos cáritas da parroquia en un acto público a todo o mundo. O recaudado e os carros de alimentos que o ano pasado foron 28 carros.